Buenos días. Yo hablaré sobre la diferencia entre relación de trabajo y contrato de trabajo. Se entiende por relación de trabajo a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. El contrato de individual de trabajo, por su lado, es cuando una persona se obliga a prestar a un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, entonces ahí está obligado. En la ley se establece que se producen los mismos efectos, pero realmente esto no es así, pues una persona sin contrato individual de trabajo puede ver sus derechos violentados sin tener alguna obligación formal con su empleador, que se pueda probar en un juicio laboral. Ahora, hablando de las causas de terminación de las relaciones de trabajo, tendremos que ver el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que las causas son el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a los que se refiere el artículo 434. Estos casos del artículo 434 son los siguientes: la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, como podrán ser los casos del artículo 38, y el concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Voy a mencionar el artículo 38 que acabo de comentar. Las relaciones de trabajo para explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinada o para la inversión de capital determinado. Muy bien, ahora me gustaría comentar el artículo 21, que es lo que comenté en un inicio, que se presume la existencia del contrato de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Entonces la ley como que asume que tendrá los mismos efectos. Este artículo lo que hace es legitimizar, por así decirlo, la informalidad en las relaciones de trabajo, reconociéndolas como iguales frente a las relaciones que cuentan con un contrato de trabajo. Sin embargo, esto lo que puede generar son situaciones de trabajo esclavo o que no se respeten los lineamientos establecidos por la ley, porque básicamente la ley no sanciona, sino que promueve la informalidad en la relación de trabajo. Así se daña el principio de la supremacía de la ley y del Estado en su inefectividad de supervisar y vigilar los estándares mínimos de relación de trabajo. Se genera lo que conocemos como un riesgo creado, que esto en contexto de derechos humanos está relacionado con situaciones donde un Estado o una entidad gubernamental incurre en acciones u omisiones que generan un peligro o amenaza para los derechos humanos de los individuos. En este caso, el Estado, con ese artículo 21, genera que se den estas situaciones de injusticia donde no existir un contrato formal, el patrón puede aprovechar y no respetar los estándares mínimos de la ley. Y debido a que, por ejemplo, si se negase que se tiene una relación de trabajo, la carga probatoria podría recaer en el trabajador, que al no tener un contrato formal de trabajo, podrá haberse negado la ayuda del Estado en cuestión de materia laboral. Hola, yo voy a hablar sobre algunos artículos. Principalmente vamos a hablar sobre el establecimiento de la mayoría de edad para trabajar en el artículo 22. Precisamente que los mayores de 15 años y menores de 16 puedan presentar sus servicios personales subordinados mediante autorización escrita de sus padres, tutores o falta de ellos del sindicato que pertenezca. También la prohibición del trabajo de menores de 15 años y limitación de los menores de 18. Eso establece que la prohibición del trabajo de menores de 15 y menores de 18 si no han concluido su instrucción básica obligatoria. Existe la excepción aún a esta última prohibición cuando de manera suficiente se justifique ante autoridad quien bajo de su básica responsabilidad podrá aprobar el permiso para laborar siempre que haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. El artículo 23 de sanciones de trabajo de menores dice que el empleador que transgreda la norma protectora del trabajo de menores será acreedor a las sanciones
policía del 995 bis. Se prohíbe el trabajo de menores en cualquier actividad que resulte peligrosa para su salud y el empleador debe ser reaccionado de manera diferencial salarial si su trabajo es equivalente al de un adulto. El artículo 24. Las condiciones del trabajo deben constar por escrito el artículo 24. La redacción de este artículo llama la atención por no encontrarse agregada a una idea de contrato escrito, sino todo lo contrario. Sobre todo por el propio legislador reconoce la existencia del contrato verbal. Sin embargo, hace suponer una inexistente predominación de los contratos colectivos del trabajo ante contrataciones laborales de carácter formal. En los contratos laborales es importante definir la formalidad del contrato. La formalidad está establecida en el artículo 25. Esta nos dice que debe llevar nombre de la empresa, del trabajador, las cláusulas, salarios, bonos, todo lo que conlleva la relación laboral entre patrón, empresa o el trabajador. Esto se hace con la finalidad de que tengan tanto derechos como obligaciones, algo que sustente la relación entre el trabajador y el empleador. Esto consiste en que el trabajador tenga derechos y que él se pueda garantizar en este texto escrito, tanto como si el trabajador hace alguna falta o un incumplimiento de su contrato, el empleador pueda defenderse en cierto caso y pedir objetivamente que se indemnice dicha falta. En el caso de los trabajadores mexicanos en el extranjero reclutados en México a través de mecanismos acordados por el gobierno de México y el del país extranjero, se atenderá a lo dispuesto en dicho acuerdo, siempre salvaguardando los derechos del trabajador, además de teniendo en mente las bases que se establecen en el artículo 28-1 de la Ley Federal del Trabajo, donde se menciona que las condiciones generales del trabajo para los trabajadores mexicanos deben ser dignas, iguales a las que reciben los trabajadores de dicho país, además de que se establecerán las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones. Pasando al artículo 29-B de la misma ley, se menciona que en el caso de los trabajadores reclutados por un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que sean colocados por entidades privadas, se observará que las agencias de colocación estén debidamente autorizadas y registradas, además de que dichas agencias deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho, la ubicación de los distintos consulados mexicanos en el país receptor, de igual manera que las autoridades competentes a las que pueden acudir para hacer valer sus derechos. Después, pasando al artículo 29 de la misma ley, se nos menciona una regla general, que es que ningún menor de 18 años puede prestar sus servicios en el extranjero, pero este mismo artículo menciona unas excepciones, y esas excepciones hacen referencia a que tanto los técnicos profesionales como los artistas, como los deportistas en general, cualquier trabajador especializado sí puede prestar sus servicios aunque no sea mayor a 18 años. Y finalmente, pasando al artículo 30, se menciona que la prestación de servicios dentro de la República, pero en un lugar distinto a la residencia habitual del trabajador, específicamente mayor a 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones del artículo 28, fracción primera de la ley, en el que se nos menciona que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán las estipulaciones del artículo 25. Y dichas estipulaciones son que se mencionarán los nombres, los datos del trabajador, los servicios que prestará, el lugar donde los prestará, las horas de las jornadas, etc. Bien, cuando hablamos del criterio de interpretación normativa stricto sensu, conforme al artículo 31, nos referimos a que las relaciones de trabajo y los contratos con respecto a las relación del trabajador-patrón deben ser estrictamente conforme a lo que dice la ley, es decir, tiene que ser literalmente y basado en lo que la ley diga. Cuando hablamos de la responsabilidad civil del trabajador con respecto al artículo 32, nos referimos a que las personas trabajadoras que incumplan en normas civiles, o más que nada se le puedan fincar responsabilidad civil de alguna forma, se puede aplicar en contra del trabajador la responsabilidad civil siempre y cuando no haya coacción hacia su persona. Otro punto también a tomar en consideración es la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, conforme al artículo 33.
que nos dice que las personas o los trabajadores, conforme a sus derechos laborales, estos son no podrán renunciar a ellos, incluso si renuncian voluntariamente, y mucho menos si hay coacción